que hemos hablado y hemos enseñado y hemos predicado, y yo sí estoy seguro que la palabra sí cambia, porque si hemos venido a recibir palabra es porque queremos cambiar. Nadie viene a la iglesia solamente para perder el tiempo. Para perder el tiempo nos quedamos en la casa, pero en la iglesia venimos a aprovechar bien el tiempo, porque creemos que nuestra familia y aún nosotros mismos, hablando individualmente, estamos necesitados de la palabra de Dios. Así que en esta noche, y ya estoy pensando traer otra serie, ¿no? Pero vamos a aprovechar lo que nos queda de estas enseñanzas que hemos traído, que creo que le hemos tocado en todos los aspectos. Y recientemente, mientras yo oraba en la madrugada, el Señor me decía que la mayoría de los problemas familiares que tenemos en la casa es por la desconexión espiritual que hay con Dios. O sea, como que el pueblo está desconectado de la presencia de Dios. Yo puedo decir que yo soy cristiano, yo puedo entrar y salir a la iglesia, pero estar desconectado de Dios. ¿Cómo es de la única manera que nosotros nos podemos conectar con Dios? ¿Cómo nosotros nos podemos conectar con Dios? A través de nuestro devocional, a través de nuestra oración, a través de la lectura bíblica, a través de nuestra adoración. Y Dios me decía que lo que falta en muchos hogares es restaurar. Quieren hogares restaurados, pero para tener hogares restaurados tenemos que restaurar el altar familiar. El altar es el lugar de adoración. El lugar es el altar donde el hombre se encuentra con Dios. En el antiguo pacto, el altar era el lugar donde se le ofrecía sacrificio a Dios. El capítulo 12 dice que ahora el altar somos nosotros. Nosotros somos un altar para Dios. Dice que tenemos que ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Pero nosotros necesitamos restaurar el altar familiar. Restaurar el altar familiar es restaurar a nivel de familia nuestra adoración a Dios. El altar familiar tiene dos propósitos. Uno, unir la familia con Dios y traer unidad familiar en el ámbito familiar. Uno, unir mi familia hacia Dios y traer unidad en el ámbito familiar. Qué bueno que la familia, ¿cuántos creen que la familia que ora unida permanece unida? ¿Te crees eso? La familia que ora unida, tú puedes estar seguro que permanece unida. Y te voy a decir algo, cuando una familia se une para orar y para buscar el rostro del Señor, tú puedes estar seguro que van a percibir la manifestación del poder de Dios en medio de ellos, porque cuando uno o dos se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, Dios se hace presente, Dios se hace manifiesto, Dios está en medio de ellos. Por eso nosotros necesitamos buscar la unidad familiar y la unidad espiritual. Una familia unida es muy difícil que sea una familia dispersada, porque hay poder en el nombre del Señor. Cuando Dios es el centro de nuestro hogar, cuando Dios es el centro de nuestra familia, pelearán contra la familia, pero no le vencerán, porque el Señor está con nosotros para librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, nosotros vivimos en tiempos donde hay muchas oportunidades para hacer cosas. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos cotidianamente? Tenemos tiempo para ir al trabajo, tenemos tiempo para desayunar, tenemos tiempo para bañarnos, si es que se bañan. Tenemos tiempo para ir a la playa, tenemos tiempo para ir al supermercado, tenemos tiempo para comprar comida, tenemos tiempo para ir al restaurante, pero muchas veces no tenemos el más mínimo de los tiempos para hacer un altar familiar, que es lo más importante. Amén. Desde el principio de la creación podemos ver que el hombre tenía necesidad de adorar a Dios. Es más, hay una necesidad intrínseca de adorar a Dios. Aquellos que hemos probado las delicias del Señor y estamos por un tiempo, no apartados, pero por un tiempo que no nos congregamos, que no oramos,
que no vamos a la iglesia, va a llegar un punto, un momento en tu vida donde hay una necesidad interior de buscar a Dios. Te va a pasar como el salmista, ¿se acuerda cuando decía, mi alma tiene sed de Dios? Es porque el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Hasta que el hombre no se encuentre con Dios, el hombre no está realizado. Y hasta que toda nuestra familia no tenga un encuentro genuino, auténtico con Dios, no vamos a tener una familia realizada. Entonces, hay una necesidad interior de que nosotros busquemos a Dios, de que nosotros llenar algo, un vacío interior que solamente la presencia de Dios lo puede llenar. Cuando tú ves a esas personas que caminan y dicen, me siento como desorientado, me siento vacío, no sé, tengo una cosa dentro de mí, pero no puedo identificar qué cosa es falta de Dios. Cuando tú te sientes triste sin saber por qué te sientes triste, cuando te sientes desestabilizado sin saber por qué, como que te sientes inseguro, eso es falta de Dios. Eso es porque estamos desconectados con Dios. Cuando usted está conectado con Dios, usted se siente seguro, usted se siente firme, usted se siente alegre, usted se siente feliz, usted se siente bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de su existencia. Cristo es el centro de nuestra vida. Y donde está Cristo tiene que haber todas esas cosas que le acabo de mencionar. Si Cristo es el centro de mi vida, yo no puedo sentirme como un derrotado. Si Cristo es el centro de mi vida, yo no puedo sentirme como un miserable. Si Cristo es el centro de mi vida, yo no puedo sentirme inestable. Porque lo que vino a hacer Jesús en la vida de cada uno de nosotros fue dando estabilidad física, espiritual y emocional. Hubo un cambio cuando nosotros conocimos a Jesucristo. Y la labor de nosotros como sacerdotes de nuestro hogar es que toda nuestra familia, desde el más pequeño hasta el más grande, tenga un encuentro con el Señor. Incluyendo a la abuela y al abuelo si es que vive con nosotros o tiene alguna relación en el seno familiar con nosotros. Amén. Nosotros como sacerdotes del Dios vivo, diga del Dios vivo, diga del Dios que se manifiesta, del Dios que no está muerto, del Dios que responde cuando nosotros clamamos a Él, es que toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, tenga un encuentro con Dios. Desde el principio de la creación vemos cómo el hombre tenía necesidad de adorar a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros adoramos a Dios? ¿Cómo es nuestra adoración? Es que yo adoro a Dios a mi manera. No es a tu manera. Dice la palabra de Dios que todo sacrificio que se le daba a Dios tenía que hacer en el altar. Cualquier sacrificio fuera del altar, diga fuera del altar, vamos, diga fuera del altar, Dios no lo recibía. Es más, cualquiera que le sacrificara a Dios fuera del altar, dice que por la ley tenía problemas. Se metía en problemas con Dios. Porque Dios había dicho, ¿se acuerda cuando Jesús se encuentra con la samaritana? Él dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros dice que la adoración suya es en Jerusalén. La adoración del pueblo de Israel es en Jerusalén, porque es allí donde Dios había determinado, donde su pueblo tenía que subir 3 veces al año para adorar su nombre, con todo lo que habían recibido. O sea, es el lugar que Dios ha elegido. Amén, iglesia. Entonces, hay 2 hermanos, uno llamado Caín. Recuerdan la historia, ¿no? Una historia muy popular. Caín y Abel, 2 hermanos que tenían una necesidad interna de adorar a Dios. Dice que pasa el tiempo y cuando comienzan a crecer, comienza a manifestarse ese deseo. Me imagino que los padres lo habían instruido de alguna manera de cuál era la adoración correcta que le debían de dar a Dios. Pero dice que uno coge el sacrificio correcto, pero uno toma el sacrificio incorrecto. Es decir, que no todo lo que le damos a Dios es aceptado por Dios. Dice que Caín toma de los frutos de la tierra, diga, una ofrenda terrenal. ¿De dónde tomó la ofrenda? De la tierra. Sin embargo, Abel dice que fue y tomó lo mejor. Diga, lo mejor. Vamos, dígale que está a su lado. A Dios se le da lo mejor.
Dice que trajo el primogénito. No le trajo el último, el más raquítico, el más debilucho. Dice que Abel también le trajo de los primogénitos de las ovejas lo mejor que tenía a Dios. A Dios no se le da cualquier cosa. Ay, ay, ay. A Dios hay que darle lo mejor. Por eso tú no le des cualquier cosa a Dios en cuanto al ámbito de nuestra adoración y de nuestra conexión divina con Dios. No, yo no tengo tiempo, pero cuando voy en el carro, yo voy manejando y voy hablando con Dios. Está bueno que lo haga, pero Dios se merece algo mejor que eso. No, pero yo cuando estoy comiendo hago tremenda oración a Dios y incluyo lo y tú ves que la comida se te enfría, porque incluye todo lo que no le dijiste en la mañana, todo lo que no le dijiste en la noche, todo lo que no le dijiste en todo el día, se lo quiere decir a la hora de comer. ¿Me entiendes? Yo creo que Dios se merece algo mejor que eso. Yo creo que Dios se merece nuestro tiempo. Así como tenemos tiempo para la televisión, así como tenemos tiempo para el mall, así como tenemos tiempo para el buen restaurante, así como tenemos tiempo para el parque, así como tenemos tiempo para vacacionar en Disney World, así como tenemos tiempo para vacacionar, ¿dónde? Dime otro lugar, en el mejor de los resorts de aquí de Miami. Tienes que tener un tiempo devocional para buscar la presencia de Dios. Eso es indispensable, eso es prioritario. Eso usted no lo puede reemplazar por ninguna cosa. No es que yo escucho mensajes, pastor, por la radio. Hay gente que no van a la iglesia y se la pasa escuchando todo tipo de mensajes. Hasta apóstotas escuchan por la radio. Y después tú ves que llegan a su iglesia hablando lo mismo que escuchó por la radio, sin documentarlo por la palabra del Señor, porque no se ponen a hacer un devocional. No, pastor, yo oigo a todos los pastores de la radio, gloria a Dios, porque se predica. Hay pastores que predican la buena palabra, pero yo he escuchado también en la radio personas hablando apostasía, personas hablando locura, personas hablando cosas que son antibíblicas. Por eso nosotros necesitamos plantarnos en un lugar, aprender la palabra del Señor, adoctrinarnos en la palabra de Dios. Y una vez que tengamos doctrina, es decir, que yo tengo un fundamento bíblico, yo y mi familia, entonces comenzaremos a servirle a Dios en el lugar donde Dios me ha indicado que yo le sirva. En la casa, oyendo diferentes tipos de mensajes, no se le sirve a Dios. Ni por la televisión, ni por la radio, ni por ningún medio. Tú tienes que venir a adorar a Dios. Venga con su familia, coja a sus hijos por las manos, prepárese, no importa que venga poquito tarde, poquito temprano. Si puedes venir temprano es mejor, para que te lleve todo el tiempo de alabanza, todo el tiempo de adoración, para que te lleve toda la bendición desde el principio hasta el fin. Porque tú no sabes si en medio de la alabanza, si en medio de la adoración Dios se puede manifestar, romper caderas, desatar ligaduras y traer bendición sobre tu familia. Tú no sabes si a través de la alabanza y de la adoración, ahí mismo en el asiento tus hijos comienzan a hablar en otras lenguas, reciben el bautismo del Espíritu Santo, se levantan a profetizar, mi alma alaba a Dios, los dones se activan, los ministerios se confirman y la familia es grandemente edificada. Alaba el nombre del Señor, pueblo. Eso lo necesitamos. Dos hermanos, miren para acá, criados en la misma casa, con los mismos padres, hermanos de sangre, de padre y de madre, criados en el mismo techo, en el mismo seno familiar, instruidos de la misma manera, pero con corazones diferentes a la hora de ofrecerle sacrificio a Dios. Uno escogió lo que cree conveniente, pero otro escogió lo que sabe que Dios había predeterminado. Amén. Y escogió no cualquier cosa. No voy a coger la perniquebrada, no voy a coger la tuerta,
No voy a coger en la coja. Me imagino que se detuvo, miró hacia el correo y dice: espérate, a mi Dios yo le voy a dar lo mejor. Vamos, piense por un momento, ¿qué te ha dado Dios a ti? Dios a ti y a mí nos ha dado lo mejor. Dios no te dio cualquier cosa. Dios cuando vio nuestra miseria, Dios cuando nos vio en pecado, Dios cuando nos vio muertos en delitos y pecados, escogió lo mejor. Escogió a su Hijo en propiciación por nuestro sinvergüencería. Hay veces que cuando tenemos que darle hay veces que cuando tenemos que darle ofrenda a Dios, hay pastores que esto es lo único que tengo. Imagínate si Dios a ti y a mí nos retiene lo único que tenían. Imagínate si Dios retiene por un momento lo único que tenía. Dios te dio a ti y a mí lo único que tenía. Él no lo retuvo. Él no dio cualquier cosa. Él dio a su Hijo, en el cual tenía grande complacencia. Porque un hijo sin vergüenza es fácil. Uno dijo: este es que me da dolor de cabeza. Pero Él estaba dando el mejor, el que se complacía de llamarlo Hijo. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice que se abrió el cielo. Dice que orando, ay papá, dice que orando el cielo se abrió. Dígale que está a su lado: si quiere que el cielo se abra a tu favor, tiene que orar. ¡Dilo! Dice que orando el cielo. Pregunto, iglesia, pregunto, familia del Señor que están aquí en esta noche, ¿cómo es que se abre el cielo? Vamos, no te digo, ¿cómo es que se abre el cielo? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuánto quiere que los cielos estén abiertos sobre ellos? Allá los amenes bajaron, porque no quieren sacrificio. Orar no es un sacrificio. Orar es un deleite. Orar no es un sacrificio. Orar es un deleite. ¿Por qué? Porque nos conectamos con Dios. Es como la plancha, cuando usted hace boom y la pone en la corriente. Y cuando usted la pone en la corriente, ¿qué es lo más natural que tiene que suceder? Tiene que calentar. Si nosotros nos conectamos con Dios, ¿qué es lo más natural? Aunque es sobrenatural, pero ¿qué es lo más natural que debe suceder? ¿Qué es lo que debe suceder? Hay una conexión divina. Si nos conectamos con Dios, toda la energía, todo el poder de Dios influirá en nuestras vidas. Y cuando nosotros abramos nuestra boca y clamemos a Dios orando, el cielo se tiene que abrir. Porque hay poder en la oración. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Dice, orando, el cielo se abrió. Pero mira para acá, sucedieron 3 eventos con la oración del Jordán. Dice, orando, el cielo se abrió. 1, ¿qué sucedió con la oración? Diga, cielos abiertos. Si quiero cielos abiertos, tengo que orar. Dígalo, por favor. Quiero cielo abierto, tengo que orar. Quiero cielos abiertos, tengo que orar a Jesucristo para que se le abriera el cielo. Siendo Jesucristo, tuvo que orar. Dice que Jesucristo orando, el cielo se abrió. 1, diga, se abrió el cielo. ¿Cuánto hace que tú no escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto hace que no oyes la voz de Dios? ¿Quién nunca ha oído la voz de Dios? Levanta la mano. Todo el mundo lo ha oído. ¿Quién nunca ha oído la voz de Dios? Levanta la mano, por favor, no tengas pena.
¿Todo el mundo lo ha escuchado aquí? Los mentirosos no van al cielo, ¿eh? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Si nunca la he escuchado, y nunca la he escuchado, la quiero oír. Es ahí donde Dios se manifiesta. Porque si crees que tú la escuchaste y metiste el pie hasta aquí, hasta la rodilla, o hasta acá, hasta la cadera, pensando que oíste la voz de Dios, no escuchaste la voz de Dios. Escuchaste la voz de los sentimientos, la voz de las emociones, o la voz del mundo, la voz del mismo diablo, que es el que te hace meter el pie donde no debes de meterlo. Y después que es difícil para poderlo sacar. Pero si tú nunca has escuchado la voz de Dios, lo primero que tienes que hacer para escuchar la voz es orar. Diga, orar. Orando sucede tres cosas. Uno, el cielo se abre. Dos, dice que cuando el cielo se abrió, se oyó una voz del cielo. ¿Qué se oyó? Esa no lo pueden escuchar los carnales. La voz del cielo tiene que estar es una voz espiritual. Dios es espíritu y tiene que estar conectada con los espirituales. El carnal no escucha la voz de Dios. El carnal escucha la voz de sus corazonadas, de sus sentimientos y de sus emociones. Hay una cosita en el corazón que me hacía así, biribiribamba. Esto no es de biribiribamba. Esto no es así. Ay, que cuando lo vi me hizo el corazón. ¿Sabes cómo me hizo el corazón? Biribiribamba. Ay, 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 ay. Diga, no es por corazonada. El espiritual, el que ora, mire para acá, el que ora en el espíritu va a escuchar la voz de Dios. El que ora en el espíritu, mire para acá, va a escuchar la voz del espíritu. El carnal no la puede escuchar. Dios va a estar hablando, pero sus oídos están embotados. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Tú crees que un sordo cuando tú le hables te escuche, aunque tú le grites a toda voz? ¿Verdad que no, mi amado? Un sordo no puede escuchar. Por eso dice el Señor, mire para acá, el Espíritu está hablando. Y por eso dice el Señor, el que tenga oído para oír, porque no puede escuchar, tiene el oído deshabilitado para escuchar. El carnal no puede oír la voz de Dios. Dios está hablando, ¿por qué? Porque sus oídos está adiestrado para el ámbito natural. El hombre y la mujer espiritual que ora, que busca, que se mete con Dios, sus oídos están adiestrados para el ámbito sobrenatural. Es muy difícil, pudiera suceder, pero es muy difícil que una mujer y un hombre de oración cometan errores continuos. Muy difícil que un hombre y una mujer de oración esté cometiendo errores tras errores. Estoy hablando de una persona de oración que tiene entrega, porque la oración involucra entrega. Porque yo puedo estar orando aquí todos los días, pero si yo no tengo entrega, de nada me sirve. O sea, la oración no me hace nada. O sea, yo le estoy orando a Dios, pero al yo orarle a Dios, yo no estoy reclamando solamente los beneficios del reino. Yo le estoy entregando lo que yo tengo de Dios a Dios, para que Dios entonces, el reino, involucrarme con las cosas del reino y ser activado por el poder del reino y poder servir a Dios en esa dimensión. O sea, yo le oro a Dios, yo clamo a Dios, pero yo voy entregando. ¿Qué tengo que entregar? Voy a entregar mi carácter, voy a entregar mis debilidades, voy a entregar mis emociones, sentimientos. Dice la Biblia, pasiones que batallan contra el alma. Según yo voy entregando mi humanidad, diga humanidad, vamos, según yo voy entregando lo natural, pero esto tiene que ser en el altar. Diga, en el altar, por favor. Esto tiene que ser en el altar. Tengo que restaurar el altar. La restauración espiritual suya y mía comienza restaurando el altar.
La restauración de mi familia comienza restaurando el altar, no yendo a la iglesia solamente, porque a la iglesia yo vengo a recibir instrucción, pero ¿qué yo hago con las instrucciones en el hogar que yo recibí en la iglesia? ¿Dónde comienza todo esto? Esto comienza en el altar. Es en el altar donde Dios se manifiesta. Es en el altar donde Dios se revela. Nuestros oídos comienzan a abrirse. Nuestros oídos comienzan a adiestrarse. Nuestro espíritu comienza a ligarse al Espíritu de Dios. Y no van a ser emociones del alma, van a ser la intuición espiritual que te dice lo que tienes y lo que no debes de hacer. Es la intuición espiritual que tú llegas a una casa que está endemoniada y la intuición esa que hay en ti espiritual, enseguida hay un radar que detesta. Diga, ¿un radar? Hay un radar espiritual que enseguida detesta algo que no es conveniente en el ambiente. Enseguida el radar espiritual comenzará en el lugar donde tú llegas a mirar que hay un intruso metido en el campamento. Pero necesitamos ir al altar, convertirnos en hombres y mujeres de oración, orando. Diga, orando. El cielo se me abrirá. Ay, pastor, tú no sabes que los cielos están de bronce sobre mi casa. Pastor, yo siento que la oración no llega de aquí al techo. ¿Tú sabes por qué la oración no llega de aquí al techo? Porque nuestras oraciones están concentradas en el entorno. La oración está centrada en nuestras necesidades. Todo lo que está en mi entorno, mira mi hijo, mira la cuenta que no me he pagado, Señor, el carro me lo están quitando, no tengo para la gasolina, Señor, yo quiero ir a la iglesia, no tengo gasolina, yo no sé lo que tú vas a hacer, tú me llamaste. Y vemos que no vamos a la iglesia, ni tenemos para la gasolina, ni tenemos para nada. ¿Por qué? Pues entonces cuando decimos, la oración no pasó del techo para arriba. Porque nuestras oraciones no van hacia Dios, sino van hacia nosotros. La oración no la estamos centrando en Dios, la estamos centrando en nosotros. Y si tú estás centrando, aunque tú mencionas a Dios, la oración en ti, entonces resuélvalo tú, te va a decir Dios. Pero cuando nosotros llevamos nuestra oración directamente hasta el tercer cielo, cuando traspasamos el techo de nuestra casa, cuando traspasamos el segundo cielo, el tercer, y llegamos ahí arriba a la presencia de Dios y tenemos esa conexión divina, tú vas a ver entonces en el Espíritu, diga, cielos abiertos. Lo vas a palpar, lo vas a divisar. Entonces, diga, entonces escuchará la voz de Dios. Dice que con Jesucristo orando, y voy a salir de aquí porque vamos a seguir. Dice que Jesucristo orando, diga, orando, el cielo se abrió. Si tú me dirás, bueno, nada, que el cielo se abrió porque era Jesucristo. No, mira para acá. El cielo no se abrió porque era Jesucristo. El cielo se abrió porque oró. Porque no, pero era Jesucristo, el Hijo de... No venga con eso. Él podía haber dicho, cielo, ábrate. Pero él no dijo, cielo, ábrate. Él dice que él oró. El cielo se abrió porque Jesucristo oró. Diga, y orando. Fíjate, me gusta esa palabra, orando, porque está hablando en un presente continuo. Dice que no oró y se detuvo a ver qué pasa. Dice que orando, mientras él oraba, sin parar, el cielo se abrió. Oh, mi alma alaba y glorifica al Rey.
Diga, orando. No que oró. Diga, orando. Eso nos da el primer principio. No deje de orar hasta que no vea cielos abiertos. No pare de orar hasta que el cielo no se te abra. Ay, pastor, pero es que eso era Jesús. Espérate, te voy a poner otro ejemplo. Te voy a llevar uno más profundo todavía. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones a las nuestras y oró para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Es decir, que Elías con la oración cerró el cielo. Tu oración puede cerrar el cielo o puede abrir el cielo. Mi oración, pastor, sí, pero era Elías. Pero Elías era, te lo voy a poner en otra, te lo voy a poner en la versión Rolando Delgado 2013. Cuando dice Elías estaba sujeto a pasiones a las nuestras, está diciendo Elías, mira para acá, era de carne y de hueso como tú y yo. Te lo voy a poner en la versión mía. Elías era de carne y hueso como tú y como yo, pero cuando oró, el cielo se cerró y no hubo lluvia por 3 años y medio. Es que era el hombre de fuego, el hombre escogido. Tú también eres hombre de fuego. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Es más, el fuego de Dios está en cada uno de los creyentes. Por eso le dijo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos, diga, el fuego está en mí. Tenía las mismas debilidades que tú y yo, las mismas pasiones y deseos que batallan con tu alma de vez en cuando, o muchas veces, o continuamente, son las que habitaban en Elías. Pero cuando se determinaba a hablar con Dios, su oración producía efecto. Porque la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo, pastor? Todos aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero. Usted es justo, usted es justa, mujeres. Todos los que estamos aquí somos justos. Porque la sangre de Jesucristo nos ha justificado. Dice que después de 3 años y medio. Mira, pero es que esto nos da una enseñanza profunda. Diga, él dijo, no va a llover por 3 años sobre Israel. ¿Dijo eso? Y después de 3 años y medio, vuelve nuevamente y ora. Es decir, mira para acá, es decir, que las oraciones de nosotros es la que estipula el tiempo de las cosas. En tal tiempo yo quiero esto. Mira para acá, si Dios te lo ha entregado, hay un poder de aceleramiento en tu boca cuando tú obras con fe, cuando tú oras con fe. Si Dios te lo ha prometido, ahora ¿para cuándo lo quieres? Ya Dios te dijo, esto es tuyo, yo te lo entrego. Es decir, que mi oración es la que va a marcar el tiempo estipulado para alcanzar cualquier cosa. Dice que a los 3 años y medio, Elías, diga Elías, un hombre de carne y hueso, con los mismos temores que muchas veces tenemos nosotros, con temores, pero lleno del fuego, del poder de Dios, escogido por Dios como usted y como yo, con un propósito y un plan. Dice que oró, y cuando oró, el cielo se abrió. ¿Cuándo fue que el cielo se abrió? ¿Cuándo fue que el cielo se abrió? Diga, cuando oró.
Dice, y el cielo se abrió y produjo lluvia, y dice que produjo fruto, la hierba creció y volvió nuevamente a fructificar. Si Elías no ora, ¿qué pasaba? Si Elías no ora, ¿qué pasaba? Mira para acá. El enemigo te va a querer el enemigo te va a querer desanimar. El enemigo, Dios te dice, en tu boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Cuando Elías cerró el cielo, hubo muerte. La hierba se secó, los animales no podían pastar. ¿Por qué? Porque en su boca, diga en su boca, no en su boca, diga en mi boca, tocas así su boca, diga en mi boca, está el poder de la vida y de la muerte. Cuando Elías dijo, no va a llover más sobre Israel, ¿qué fue lo que hubo? Dice que la hierba murió, la hierba se secó, los animales no podían pastar, los ríos se secaron. Bueno, proclamó muerte. Pero dice que cuando volvió nuevamente y abrió la boca y dijo, lloverá sobre Israel, dice que lo que él pronunció con su boca, dice que produjo vida, y todo aquello que estaba muerto comenzó a resucitar. Dice que la hierba creció y produjo fruto. Pero para que eso llegara a suceder, mira para acá, vas a tener que pasar por una prueba. Es más, cuando ya Dios le había dicho, va a llover, este es el tiempo, este es el momento, y él comienza a orar, no sucedía nada. Tenía un ayudante al lado de él, un ayudante, su copastor, el que andaba con él para arriba y para abajo, su mellizo, su aliado. Andaba para arriba y para abajo con él, sabiendo que era un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre de fuego, viendo las maravillas que Dios había hecho. Y dice que Elías se sube sobre el monte Carmelo, ¿se acuerdan ustedes? Y se mete en su rodilla, se postra y comienza a clamar a Dios. Diga, clamar a Dios, para que Dios respondiera, ya no por fuego, ahora quiero que responda por lluvia. Y le dice al ayudante, mira a ver qué es lo que hay afuera. El ayudante va corriendo, y cuando mira, ¿dónde me dijiste? No, afuera, mira qué es lo que ve. El sol brillando, la sequía como siempre, el campo pelado, no hay hierba, no hay nada. Y se queda así. Pero el hombre con integridad espiritual, postrado, de rodillas, sabe que su oración tiene el poder de abrir y cerrar el cielo. Diga, tiene el poder, porque la oración eficaz del justo, de cada uno de ustedes, tiene, no poder, tiene mucho poder. Dice, tiene mucho poder. Y sigue orando. Y como que siente algo que el Espíritu, como que algo ya se estaba cocinando en el aire. Por eso la Biblia, el que tenga oído para oír, oiga. Porque hay veces que no podemos ver, pero podemos escuchar. No podemos ver en el ámbito natural, pero podemos escuchar. Diga, escuchar. Diga, oídos habilitados para escuchar las cosas espirituales. Y le dice, vuelve nuevamente. Y va para allá el cabezón y mira. Me imagino que iba con una incredulidad terrible. Pero este tipo está loco, ¿qué le pasa a este? La misma cosa, dio una vuelta por todos lados y vuelve y dice, oye, yo te dije que no hay nada. Cualquier aliado en esa dimensión te desanima, ¿sí o no? Cualquiera que te venga con esos reportes a tu lado te desanima, te dice, wow, ¿y qué pasó con esto? Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí en la cumbre del Carmelo. Pero para los hombres espirituales, para los hombres de oración, para los hombres con convicciones profundas, se mantiene firme, sin fluctuar. Le dice, oye, vete otras 2 o 3 veces más, por favor. Como diciendo, no me moleste más. Si tú ves que no hay nada, ¿cómo le dijo? Vete otras 2 o 3 veces más. Como diciendo, si tú ves que no hay nada, ni me digas más nada, déjame en conexión con Dios. Y mira a ver qué es lo que hay. El tipo volvía nuevamente
Hey. Dice que el tipo fue. Y por eso, pero ven acá, pero ¿cómo tú vas a decir que nada? Vete nuevamente, porque mira lo que te voy a decir. Yo siento un estruendo que viene. Yo siento que algo se aproxima. Yo siento un estruendo. Yo siento que algo está cocinándose. Yo siento que algo se está elaborando en el mundo espiritual. Tú no lo puedes ver, pero yo lo puedo oír. Dice, hazme el favor, vete de nuevo, pero mira bien. El tipo miraba para la tierra, pero esta vez miró para el mar. Y cuando miró para el mar, dice que así en el horizonte se veía una mano. Diga conmigo, la mano de Dios. Vamos, diga conmigo, la mano de Dios. Cuando tú oras aquí en la tierra, tú activas la mano de Dios a tu favor. ¡Aleluya! Fíjate de dónde venía la mano. No venía de la montaña, no venía de las arboledas, no venía de los pozos. ¿De dónde venía? Venía del mar. Aleluya, aleluya. Diga, mi oración también mueve la mano de Dios. Vamos, dígalo de esta manera. Mi oración persistente, vamos, principio, mi oración persistente mueve la mano de Dios. No solamente a mi favor, diga, sino a favor de mi ciudad, a favor de mi nación, a favor de mi pueblo. Vamos, diga, a favor de los míos. Diga, mi oración tiene poder para mover la mano de Dios. Tú lo puedes hacer. Jesús te lo dijo. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el reino de los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado ¿dónde? ¿Será desatado dónde? En los cielos. ¿Quiere que te diga algo? La oración es una necesidad. Yo no sé si usted tiene necesidad o no de Dios. La oración se convierte en nosotros una necesidad, porque Dios en nosotros, la conexión divina con Dios es una necesidad. El hombre necesita adorar a Dios. Desde el principio el hombre tenía una necesidad. Jóvenes con necesidad, los jóvenes necesitan. Ahí tú los ves sentados, tú los ves que hablan, tú los ves que esto, tú los ves que lo otro. Pero aún los jóvenes saben que tienen lo más profundo de su ser una necesidad de Dios. Y más cuando han nacido en hogares cristianos. ¿Sabe por qué? Porque aunque haya cierta influencia con el mundo, al haber nacido en un hogar cristiano, algo se adherió a su interior. Y sabe que cuando uno compara las cosas de allá afuera con el deleite de afuera, con el deleite interno, no es comparable. Y nuestros jóvenes, cuando cojan la mayoría, como muchos piensan, deja que cojan la mayoría, estoy loco para irme de mi casa, se podrán ir de la casa. Pero usted instruyelos del principio, porque cuando se vayan de la casa van a ver la necesidad, como el hijo pródigo, de volver a la casa de su padre. Porque en la casa de su padre es donde estaba el altar familiar. En la casa del padre es donde estaba la palabra. En la casa del padre es donde estaba el alimento espiritual. Yo aquí muriéndome de hambre allá afuera, con la droga, con el alcohol, con la cerveza, con el sexo ilícito. Y en la casa de mi padre tanta abundancia de pan. No estoy hablando del pan físico. Estoy hablando del pan espiritual. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando Él viene a nuestro corazón, nos da abundancia. ¿Abundancia de qué? El diablo vino a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como. Diga conmigo, en abundancia. Yo muriéndome allá afuera y en la casa de mi padre tanta abundancia de pan. Dale un fuerte aplauso de gloria al Rey.
Hombres y mujeres de oración, hombres que se conecten con Dios. Estamos más conectados con la novela, estamos más conectados con las cosas seculares que con las cosas espirituales. Estamos más conectados con las cosas del mundo que con las cosas del reino. Por eso es que nuestra vida, hermano, por eso es que nuestro testimonio, por eso es que lo que nosotros vivimos muchas veces es una vida espiritual. Yo no quiero hablar esto así, pero es que ¿usted sabe lo que le estoy diciendo? Es un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué es un desastre? Hay otros que dicen, no quieren decir la palabra ruina, pero muchos están en ruina. ¿Sabe por qué un hogar puede estar en ruina? Y voy a terminar. Porque el altar familiar está en ruina. ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Elías? ¿Por qué Dios mandó sequía sobre Israel? ¿Cuál era la misión de Elías? ¿Sabe cuál era la misión de Elías? ¿Sabe cuál era la misión de Elías? La misma misión que tiene usted que está aquí en esta noche. Volver a su familia, a lo suyo, a la verdadera adoración del único y verdadero Dios. Volver la mirada al Dios Todopoderoso. Esa es la misión de nosotros. Llevar nuestra familia a Dios. Y no solamente digo llevar nuestra familia, la misión es el mundo. Volver el mundo, las naciones a Dios. Pero yo no puedo ir al mundo si primeramente no comienzo por casa. ¿Dónde se comenzaba? ¿Dónde era que comenzaba el evangelio? ¿Dónde era que comenzaba? ¿Cuál fue donde el Señor le dijo que tenía que comenzar los discípulos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué decía Jerusalén? Porque aquella era su casa, allí vivían ellos. Tienes que comenzar por tu casa. Si tú no sabes gobernar tu casa, si tú no puedes controlar tu casa, ven acá, si tú no puedes evangelizar 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que tienen 20 en su casa, lo que tú tengas en la casa. Si tú no puedes evangelizar los tuyos, si tú no puedes pastorear los tuyos, ¿cómo te atreves a pastorear las naciones? Eso es bíblico. Amén. Si no tenemos la capacidad de poder pastorear 5 personas en la casa, se nos va a ser difícil pastorear 7,000. Se nos hace difícil. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué Dios mandó a Elías a Israel? Porque había una adoración total, completa de todo el país a otros dioses. Habían 2 dioses que predominaban en la adoración de aquella época: Acera y Baal. ¿Por qué tú crees que la adoración a otros dioses tomó tanto auge? Y lo último de aquella época era ser un profeta, era ser un sacerdote de aquellos dioses que predominaba en el reino de Acab y su esposa. Esos eran los dioses del rey. Vamos, diga, esos eran los dioses del rey. Y por eso todo el mundo era lo último, ese es el último grito. Todo el mundo quiere ser sacerdote de Baal y de Acera, porque eran los dioses de Acab y su mujer. Pero cuando Elías fue comisionado para restaurar la adoración, diga, la adoración. Vamos, la adoración. ¿Dónde era que Dios iba a restaurar la adoración? ¿Dónde era que comenzaba la adoración? En el altar. ¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo estaba el altar? ¿Sabe por qué el país estaba en ruina? ¿Sabe por qué el país estaba en ruina? ¿Tú quieres ver un hogar que está en ruina? Mira a ver cómo está el altar. Mira el altar. Mira a ver cómo está el altar familiar. Mira a ver cómo está la conexión divina de esa casa. Mira a ver cómo está. Mira a ver cómo está la conexión espiritual
interfamiliar. Los dioses falsos, diga falso, tomaron auge porque el altar de Dios estaba arruinado. Puede haber muchas falsedades hoy en hogares cristianos porque el altar quizás esté arruinado. Esto está poderoso esta noche. Esto está poderoso. Siento por qué se lo digo. ¿Por qué la falsedad tomó auge? Porque el altar de Dios no estaba inactivo. Si fuera inactivo, pero no nos dice que estaba arruinado. Los hogares están arruinados porque el altar está en la misma condición. Y lo primero que hizo el hombre de Dios fue arreglar el altar. Mujer y hombre de Dios que están aquí esta noche, lo primero que tienes que hacer en tu casa es arreglar el altar familiar. Si tú quieres ver la manifestación de Dios en tu casa, lo primero que tienes que hacer es arreglar el altar de Dios. Si tú quieres ver la manifestación real del Dios verdadero, tienes que arreglar el altar en tu casa. Si tú quieres que lo real y espiritual de Dios se manifieste en tu hogar y quite lo falso, ¿cuándo fue que se quitó lo falso? ¿Cuándo fue que se quitó la adoración falsa en el hogar? Porque podemos decir que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Y cualquiera que esté muerto y le dé adoración a Dios, le está dando una adoración falsa. ¿Por qué? Porque Dios no la va a aceptar. ¿Y por qué Dios no la va a aceptar? Tan fácil como esto, porque Dios no es Dios de muerto. Dios es Dios de vivo. Y nuestra adoración tiene que ser el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro cristianismo verdadero. Esa es nuestra adoración auténtica a Dios. Ay, Señor amado. Diga, restaurando el altar familiar. Diga, restaurando el altar familiar. ¿Quién lo tiene que restaurar? Mi esposa, que es más espiritual que yo. Mira para acá. Todos hemos sido justificados. Diga, todos hemos sido justificados, lavados con la misma sangre, la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor. Todos nosotros ahora somos responsables de arreglar el altar familiar. Yo he escuchado niños pidiéndole de favor a mami y a papi que lo lleven a la iglesia. Pero hoy no, ¿qué usted piensa? Y los niños, porque los niños también tienen sed y hambre de Dios. Jóvenes con deseo de ir a la iglesia. Es más, yo he escuchado padres que castigan a los hijos no dejándolo ir a la iglesia. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese es castigo de Dios. Y la Biblia dice, dejar los niños, dejar los jóvenes, dejarlos venir a mí. No se lo impidáis. Dice que Jesús se irritaba cuando reprendían a los niños que querían ir a él. Y había personas que se lo impedían. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se ponía Jesús? Se ponía enojado. Y decía, déjalos venir a mí. Pero mira, no solamente con el castigo no dejarlo ir a la iglesia, el no hacer un altar familiar es no dejar los niños venir a Dios. Tan fácil como eso. El no restaurar un altar familiar diario, porque nuestra necesidad diaria, ven acá, usted necesita alimentarse diariamente, ¿sí o no? Claro que sí. Usted necesita dormir como mínimo 8 horas, ¿sí o no?
Usted necesita comer 3 tiempos, ¿sí o no? Si quiere mantenerse saludable, usted necesita lavarse la boca, usted necesita trabajar, usted necesita hacer una serie de actividades que son necesarias en la vida. Si todas esas actividades son necesarias en la vida, la primordial, la más importante es el altar familiar, donde comenzamos con Dios y terminamos con Dios. Lo hago en la mañana y por lo menos nos cogemos en la noche, leemos una porción bíblica, hacemos una oración, se la explicamos a nuestros hijos, porque la palabra va a penetrar a su espíritu, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, nos hará dormir confiado. Te vas a dar cuenta que los niños no van a tener pesadillas, no van a estar soñando con monstruos, no van a estar soñando con cosas diabólicas. Los pasos dentro de las casas se van a acabar. Los sonidos esos raros que usted escucha dentro de la casa, que se caminan y que la puerta que se cerró y todo eso, se van a comenzar a acabar. ¿Sabe por qué? Porque usted comienza a cerrarles las puertas a Satanás y no le vas a dar lugar. No con mi familia, no te equivoques, no con mi hija, no con mi hijo, mucho menos con mi esposa, mucho menos con mi esposa, mucho menos con mi finanza, mucho menos con mi salud y mucho menos con el legado espiritual que yo tengo en Dios. No solamente para mí, sino aún para mis hijos. Diga conmigo, orar sin cesar. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres de oración. Amén. Termino con esto. Jesús orando, el cielo se abrió. Dice que Elías orando, el cielo se abrió. No solamente para producir lluvia, sino para devolver nuevamente la verdadera adoración al pueblo de Israel. La oración al verdadero Dios te va a desafiar. Tú vas a desafiar con valor, porque nuestro Dios es real. ¿Sabe por qué tú vas a desafiar con valor? ¿Por qué voy a desafiar con valor? La falsedad del mundo y cualquier cosa de allá afuera. Diga, porque mi Dios es real. Cuando el mundo trata de buscar de imitar las cosas espirituales y creer que yo no necesito a Dios para poder vivir, porque yo tengo mis propios dioses, yo tengo mi propia manera de adorar a Dios, se va a dar cuenta que esa falsedad espiritual no le sirve para nada en un evento determinado, porque cuando clamen a ellos no le van a responder, aunque se sacrifiquen a sí mismos, aunque le den dinero, aunque le pongan flores, aunque se sajen, aunque hagan pacto de sangre, su Dios no lo puede salvar. Están adorando algo que no sirve, algo que no tiene poder, algo que no tiene autoridad, algo que no puede responder. ¿Sabe por qué esos dioses no pueden responder? ¿Sabe por qué? No es que están muertos, porque no existen. Son dioses inventados por los hombres. Cojo un palo, le tallo los ojos, le pongo un tabaco y este está Francisco. Cojo una muñeca, la pinto de negro o la compro negra porque ya las hacen negras. Le pongo un tabaco en la boca, le pongo una saya roja, una camisa blanca, un pañuelo en la cabeza, la siento en un taburete y este es Juana Siete Sayas. Ay, 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 ay. Pero ni la saya 1, ni la saya 2, ni la saya 7, ni ninguna de las sayas, ni Juana, ni San Francisco, ni ninguno de los demonios tienen poderes, porque todos están sometidos bajo los pies de la iglesia, de aquellos que hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Dice que todo principado y toda potestad está bajo nuestros pies. Nosotros caminamos en lo sobrenatural. Somos de arriba. No tienen poderes.
Por eso cuando arregló el altar y clamó al cielo, dice que Dios respondió por fuego. Se estableció la adoración. ¿Por qué? Porque arreglaron el altar. Hombres y mujeres tenemos que arreglar el altar. Si quieres que el fuego de Dios descienda en tu casa, descienda en tus hijos, descienda en tu familia, tienes que restaurar el altar familiar y clamar a Dios, porque Él te va a responder. Dale un fuerte aplauso de gloria a su nombre y póngase de pie. Ay, ay, ay. Esto es como para seguirlo. Ay, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cierren sus ojitos, no hablen, por favor. Estamos hablando de conexión con Dios. Si tú sabes que has fallado en la oración, si tú sabes que has fallado en el altar familiar, en tu devocional diaria, pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Porque el altar familiar es una orden, es un mandato de Dios. Esta palabra que yo te prescribo hoy se la enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos estando en la casa, al levantarte, al acostarte. Está hablando del devocional. Dice, aún caminando por la calle, sentados en la mesa. Lo que nos está diciendo Dios con esto es que no podemos perder el tiempo con nuestros hijos en el ámbito espiritual. Tenemos que enseñarlo. ¿Por qué? Porque enseñándolo es que ellos van a reaccionar ante los eventos de la vida. Si no lo enseñamos, es como aquel rey que dijo, ¿se acuerdan ustedes, Josafat? Señor, mira, vienen los gigantes contra mí, vienen toda esta gente del norte, vienen todos, y nosotros, y tengo temor y yo no sé qué hacer. ¿Se acuerdan? No hay fuerza en mis manos, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Por eso es que el Señor te dice, mira, ¿qué dijo él? Dijo Josafat, no hay tal fuerza en nuestras manos, tenemos temor y no sabemos qué hacer. La iglesia del Señor no camina en ese ámbito. Por eso el Señor nos dice en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para cuando venga el día malo, usted puede enfrentar al enemigo. No importa que vengan aliados, no importa que haya alianza satánica contra ti. Contigo está el que nunca ha perdido ninguna batalla. Pero para eso tenemos que tener percepción espiritual. Tenemos que tener nuestros oídos habilitados y nuestros ojos para poder ver la manifestación de Dios. Como Eliseo y sus siervos, ¿se acuerda? Dice que el siervo de Eliseo temblaba y decía, Señor, por favor, abre de los ojos a mi siervo para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que cuando le abrió los ojos, dice que había la corte celestial. Estaba allí presente peleando su batalla. ¡Ey! El cielo pelea por ti. El cielo pelea tus batallas. No estás solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida y te defiende. Él pondrá sus ángeles alrededor tuyo para que tus pies no tropiecen en piedra. Quiere decir para que no puedas tropezar, para que no puedas caer delante de tus enemigos. Antes bien, Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Si algo no le gusta a los angustiadores nuestros, es ver que Dios nos bendice. Si algo no le gusta a los angustiadores tuyos, es ver que Dios te bendice, que Dios te levanta, que Dios te honra, que Dios te pone en alto. Los angustiadores se ponen así, miren. Se ponen preocupados, les duele el corazón, siente como un hilillo por ahí. ¿Y por qué a mí no? Porque Dios honra a los que le honran. Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Aquellos que te angustian van a ver cómo se preparan las mesas para que tú te sientes en ellas y participes de las bendiciones celestiales.
Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Dios te ve a ti como una ciudad fortificada, como un muro de bronce y puerta de hierro, impenetrable. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque no pueden penetrar, porque Él es escudo alrededor de ti, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Levanta sus manitos y dice: quiero orar por tu hogar. Necesitamos hogares, familias de visión, que vengan a la iglesia a recibir, a captar, a llevar el cesto de vuelta para el hogar y ponerlo por obra. Basta ya de carnalidad, que cuando hablamos un punto que me identifico con él, dice: ay, queremos saltar y brincar y hasta mirar al pastor con odio, porque pensamos que es del corazón del pastor, o de la mente del pastor, o no sé. No se trata de mí, sino de cualquiera que esté aquí arriba. Porque el otro día, cuando la hermana estaba predicando, yo ni la conocía, ya había gente que están así, mira. Había gente con los cañones así, mira. Y ella la estaba mirando mal. Pídele perdón a Dios. Porque mientras haya corazón perverso, porque es perverso más que todas las cosas, habla palabras de poder, palabra que te exhorta, palabra que te amonesta, palabra que te instruye, palabra que te corta. Aunque no la diga el pastor, cualquiera que se pare aquí arriba, aunque venga de lejos y que tú no lo conozcas, porque Dios conoce, no ellos, pero Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y cuando alguien venga a traerte una palabra que tú sabes que te identifica con ella, levanta, el espiritual levanta las manos y alaba y glorifica y dice: wow, verdad que tengo que cambiar. Pero el carnal se revela y se siente agredido y dice: wow, yo no venía a buscar esto, lo que quiero es salir de aquí ya. Por eso que estamos perdiendo el tiempo en la iglesia, y después vamos en el carro criticando los servicios y nuestros hijos escuchando. Y lo crié en la iglesia, sí, lo criaste en la iglesia, pero escuchó tus críticas, escuchó cómo hablabas del pastor, como hablabas de la pastora, escuchaba cómo criticaba a la iglesia, donde levantaba las manos y servía a Dios, donde decías aleluya, decía aleluya en la iglesia, pero cuando te montaban el carro desde aquí hasta la casa y después en la casa seguía en conferencia, en alianza, hablando contra el pastor, contra los servicios, contra las disposiciones ministeriales, que en otras palabras es visión de Dios para tu casa y dada por Dios. O sea, no estás criticando al pastor, estás criticando la palabra que pone el Espíritu Santo en la boca del pastor. O sea, en otras palabras, estás criticando a Dios y las disposiciones de Dios para tu casa. Aprende a callarte y a meditar, y cuando no sepas qué decir, mejor cállate, porque te estás enredando y enlazando en los dichos de tu boca. Por eso es que la casa está como está, la familia está como está, el matrimonio está como está, tu finanza está como está, tu salud está como está, porque no honra el lugar y no honra a los padres que Dios te ha dado espiritualmente hablando. El pastor y la pastora son sus padres espirituales. ¿Sabía usted eso? No, que mi padre es Dios. Tu padre es Dios, claro que tu padre es Dios, pero también te puso padres naturales en esta tierra, para que te instruyeran, para que te enseñaran, para que te capacitaran, y he puesto padres espirituales en la iglesia para que te prepares para el encuentro con Dios. ¿Sabes tú que el pastor es un padre? Y cuando tú hablas mal de tu pastor, lo estás deshonrando, y Dios honra a los que le honran. Por eso es que mucha gente anda en miseria, porque se han enlazado con los dichos de su boca, y tú ves que las cosas no le van bien. Aprendan a honrar a Dios. Honrando a Dios, escucha, tienes que comenzar a honrar desde el líder que Dios te ha puesto. Mira, la Biblia, mira para acá, tienes que honrar a tu madre y a tu padre. Amén o no amén. Tienes que honrar a tu esposa, tienes que honrar a tu pastor, y tienes que honrar a Dios, para que no te meta en lío con el cielo.
entiende ese principio, porque Dios honra a los que le honra, pero para eso tenemos que establecer nuestra primera honra. Comienza en nuestro altar en la casa. Metamos en nuestra rodilla y comencemos a adorar a Dios. Honremos a Dios, y cuando comencemos a honrar a Dios, te vas a dar cuenta que te será fácil honrar a los demás. Amén. Pero todo comienza en la rodilla. No comienza en la lengua. Diga, comienza en la rodilla. Comienza en la rodilla, y de nuestra rodilla hablamos con Dios. Y después que hablemos con Dios, estemos conectados con Dios, del corazón, de la abundancia del corazón, comenzará a hablar la boca. Hablaremos cosas espirituales que edifican. Si lo que tú hablas no edifica, no lo hable. Si lo que tú hablas no produce vida, no lo hable. Porque las palabras son semillas que tú siembras. Y la semilla que tú siembras es el fruto que tú comerás, y comerá tu familia. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia representada en esta noche. Si hemos fallado en cualquier orden, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a activar. Te pedimos que tú nos ayudes a restaurar y activar el altar en la familia. Señor, nuestros hijos conocerán de ti, porque nosotros los vamos a instruir. Mi esposa y yo nos vamos a unir en una sola carne para adorar y honrar tu nombre. Activaremos lo que tú has puesto en el cielo, en planes y propósitos de nuestra vida, para el servicio del reino. Activaremos nuestros dones. Todo el potencial que tú has puesto en nosotros para el servicio del reino, lo activaremos, Dios. Pero ante todo vamos a activar el altar familiar. Y yo me declaro en esta noche, o yo declaro con mi boca, con firmeza y con autoridad, que yo y mi casa no vamos a estar insensibles a las cosas espirituales. Yo voy a esforzarme y a declarar que yo y mi casa voy a empeñarme, voy a trabajar en pro de los míos, para que mis hijos te conozcan, para que mi esposa, mi esposo te experimenten, para que la presencia tuya en mi casa se haga palpable. Todo el que entra a nuestro hogar sepa que es una casa de Dios, no del mundo, es de Dios. Que la presencia de Dios, que la paz de Dios se respira en ese hogar. Porque aún lo de Dios se puede palpar, pero también se puede respirar. Es como perfume grato delante de los ojos de Dios. Todo lo que llega de nuestras vidas, su presencia. Declaro que esta familia de la iglesia, en espíritu y en verdad, te servirán a temprana edad. Yo como pastor, Señor, me comprometo, desde el más chiquito hasta el más grande, involucrarlo en las cosas espirituales. Te pido, Dios, que los padres colaboremos, que hagamos un equipo, Dios, que hagamos un equipo como una familia grande, porque la iglesia es una familia grande, donde todos nos vamos a involucrar en el crecimiento espiritual, para que nuestros hijos crezcan en gracia y en sabiduría, poniendo, Señor amado, sus talentos y todos sus dones al servicio del reino a temprana edad. Que no esperemos, Señor, como nosotros, que llegamos grandes, con mucha edad, con muchos años sobre nosotros, y no sabíamos ni para qué éramos buenos. Nosotros vamos a instruir a nuestros niños, les vamos a declarar por el Espíritu cuál es el propósito y el plan para los cuales tú los has escogido. Porque vamos a trabajar como un equipo con la familia de la iglesia. Los padres y nosotros, los padres espirituales, formaremos un equipo, formaremos un team indestructible. Haremos cerco alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos espirituales que tú nos has dado en este lugar, y los veremos florecer plantados en la casa de Jehová, donde van a permanecer por largos días. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.